Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Familia, el Señor les continúe fortaleciendo, estableciendo, afirmando en el reino de Dios. El Señor Jesucristo siempre nos demanda solo una cosa, y es creer. Como seres humanos estamos siempre o tenemos la necesidad de creer en cualquier cosa. Creer en nosotros mismos, creer en que las cosas van a salir bien, creer que el próximo año vamos a alcanzar metas. En fin, el ser humano necesita siempre creer en algo. Por más que diga, yo soy ateo, yo no creo en nada, pero sí necesita creer, así sea en sí mismo, en su convicción. Pues bien, Jesucristo nos enseña algo muy precioso, y es creer en la palabra de Dios. Por eso en esta noche el Señor me permite compartir una palabra que tiene como título, y es: Jesús no condena. Jesús no condena, porque Él es el camino para salir de la condenación. La palabra nos lo enseña, que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero el Señor me permite titular en esta noche esta palabra que dice: Jesús no condena, porque Él es el camino para salir de la condenación. Y para ello quiero que me acompañe en esta noche a un texto base que lo escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Allí en el capítulo 5, versículo 19 en adelante, voy a leer en esta noche la poderosa palabra de Dios en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a leerlo hasta el 24. Dice: no detengan la obra del Espíritu. No crean que las profecías no son importantes. Pongan todo a prueba. Quédense con lo bueno. Versículo 22. Manténganse alejados de todo lo malo. Nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los haga puros y buenos, para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, o sea, su espíritu, su alma y su cuerpo, permanezcan siempre sin mancha, para cuando el Señor Jesucristo regrese. Y último versículo 24, dice: Dios, que los ha llamado, lo hará por ustedes. ¿Y qué dice? Y pueden confiar en Él. Bien, con respecto a esta palabra, algo que tenemos que tener en cuenta, y es que nosotros como seres humanos, siempre nuestra mente quiere estar en el confort y quiere creer que todo sale a favor. Quiere creer que todo está muy bien. Pues déjeme decirle algo. La palabra de Dios, para nosotros los hijos de Dios, para la iglesia de Jesucristo, nos debe traer dolor. Sí, la palabra de Dios trae en nosotros un dolor, especialmente para este tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo, óigase bien, produce alegría momentáneas. El mundo produce alegrías momentáneas
que luego eso me lleva al sufrimiento. Hoy estamos viviendo tiempos específicos, con fechas específicas, donde sí, alegría, fiesta, reunión, regalos, pero eso es momentáneo. ¿Cuántos anoche celebraron un tiempo específico llamado Navidad, donde nada que ver tiene que ver Dios ahí? Que la iglesia lo haya adoptado o lo haya acomodado, pero en la palabra de Dios no está. Pero bueno, yo no quiero hablar de eso. Yo solamente quiero decirles es que el mundo nos produce esos momentos alegres, pero con el paso del tiempo se convierten en un sufrimiento. Entonces ahí es donde yo le digo a usted que me está viendo, ¿qué prefiere? ¿Tener un dolor por la palabra o sufrir por el mundo? Porque la gente hoy ya está sufriendo. No pude dar el regalo, no lo pude conseguir, es un sufrimiento. No vino, no pude ver a mi hijo, no pude visitar a mi mamá. Sufrimiento. Y toda una vida quizás va a quedarse con ese sufrimiento. O al contrario, la mamá que esperaba a su hijo para que al menos le dijera, dizque feliz Navidad. Bueno, entonces son cosas que nosotros debemos entender como hijos de Dios, que a nosotros no nos hace un día. Nosotros somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no dependen de los días, ni de los meses, ni de los años. Los hijos de Dios dependemos de la palabra. Lo que está en la palabra es lo que vivimos. Entonces, para ello, quiero que vaya conmigo a Efesios. Dice Efesios, no permitan que nadie los engañe con ideas falsas. ¿Por qué qué? Porque Dios se enoja con los que no le obedecen. A veces nos hacemos una idea de Dios. A veces nos hacemos una idea, pero no consultamos en la palabra. Por eso dice ahí, no permita que nadie los engañe. ¿Cómo nos engañan a nosotros? ¿Cómo nos meten los dedos a la boca? Cuando no vamos a la palabra. Cuando no estamos en la palabra. Cuando le creemos más a un hombre, sea pastor, evangelista, maestro, profeta, sacerdote, líder, como lo quiera llamar, porque dice que es así, hay que hacerlo así. Jesucristo dijo algo muy claro y se lo dijo a la mujer samaritana. Dice, ya no es ni aquí ni allá, ya no es en Judea ni en Samaria, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Lo van a hacer es como en el Espíritu y en verdad. ¿Cuál es el Espíritu? ¿Cuál es la verdad? Pues es la palabra. El creyente, como lo decía en un comienzo, cree cualquier cosa. Si le dicen allí, va allá. Si le dicen acá, viene para acá. Si le dicen esto, lo hace y allí, porque tiene que creer. Es su convicción quizás depender de un tercero. Pero Dios es muy claro, donde dice que el que está en el nuevo pacto permite que Dios escriba su palabra en su mente. Y es el Espíritu Santo el que lo va a enseñar, porque ya nadie enseñará a nadie. Y es una palabra que se tiene que cumplir. Entonces, aquí, literalmente, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, le dice, no permitan que nadie los engañe con ideas. Que es que esto, que es que yo siento, que es que no. ¿Qué es lo que dice la palabra? Por eso,
vamos a mirar qué es lo que Dios nos dice por su Espíritu, que es la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos tiene que afirmar, direccionar. Ese es nuestro manual de vida. Allí en Colosenses, vamos a mirar qué es lo que Dios nos dice por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que quedó registrado allí en Colosenses capítulo 2, versículo 4. Dice: les digo esto para que nadie, ¿qué? Ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad, ¿qué es? No me lo estoy inventando. Yo cuando empecé a leer estos versículos, yo decía: Dios mío, pero ¿de cuál engaño está hablando Dios? Pues el engaño de la tradición, el engaño que ha camuflado, dizque haciéndonos creer una felicidad. La palabra, vuelvo y repito, la palabra en nosotros nos tiene que producir dolor. El mundo nos produce sufrimiento. ¿Tú qué prefieres? ¿Tener dolor o estar sufriendo? Porque es que el dolor puede ser en un momento específico, pero el sufrimiento puede ser eterno. ¿O no lo dice la palabra? Que las personas que se van sin Cristo, o sea, que no aceptaron el dolor de la palabra, van a sufrir una eternidad. Lo dice la palabra. Viene el crujir, el lloro. ¿Ya para qué? Porque es que eso es lo que nos trae el mundo. Entonces, démonos de cuenta cómo el apóstol Pablo, ahí en Colosenses, vuelve y lo repite: les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. En realidad es falso. Con base a estos versículos que hemos leído, tanto de Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, me lleva a analizar algo. Y es triste, la verdad. Me duele porque eso me produce a mi dolor. Cómo la palabra de Dios la han distorsionado. Y la han distorsionado para el placer momentáneo. El placer de Navidad, el placer de Semana Santa quizás, el placer de amor y amistad. Y bueno, yo no estoy en contra de que celebren. Yo lo único que quiero es mostrarle cómo Jesús no nos condena, quizás por estar haciendo eso, pero debemos transitar por el camino que es Jesús, que es la palabra, para salir de la condenación. Entonces aquí podría mirar y analizar allá en Primera de Reyes, allá en el capítulo 22, que este es un versículo que quizás para muchos es bien tedioso de entender, ¿no? Quizás al comienzo. Allá en primer libro de Reyes, capítulo 22, especialmente en el versículo 13, voy a hacerles así a grosso modo. Va uno de los reyes, en este caso es Josafat, el rey de Judá, perdón. Se va a ir a visitar a su pariente, vecino, llamémoslo así, el rey Acab, que es el rey de Israel. Recordemos que Israel y Judá eran un solo pueblo. Y ese pueblo se dividió después de las malas decisiones de Roboán. Unas decisiones que llevaron a la división del pueblo. Entonces se divide el pueblo y se convierte ya en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. Uno llamado el reino de Israel y el otro llamado el reino de Judá. Y en el reino de Judá estaba este hombre, Josafat. Y
en el reino de Israel estaba el rey Acab. Pero el rey Acab siempre se dejaba llevar por la influencia de los hombres que quizás simplemente él quería escuchar. Y por eso vamos aquí al versículo 13, vamos a analizar este versículo 13, Primera de Reyes 22:13, dice: entre tanto un oficial fue a buscar a Micaías. ¿Quién es Micaías? Es un profeta. Y le dijo: todos los profetas, sin excepción, están diciendo que el rey va a tener éxito. Así que te conviene, ¿qué dice? Acomodar tu mensaje al de ellos. Tremendo, delicado. Pero mire qué es lo que sigue diciendo el versículo 14. Sigamos al versículo 14. Pero Micaías contestó: nada de eso te aseguro. Por el poder del Señor, que yo le diré al rey lo que el Señor me diga. ¿Qué empezó a suceder en él? En Micaías. Quizás de pronto un momento de angustia, quizás un momento de dolor. Pasemos rápidamente al versículo 18. Ahí en el versículo 18 de ese capítulo 22 de Primera de Reyes, dice: entonces Acab le dijo ¿a quién? A Josafat, o sea, los dos reyes estaban ahí sentados hablando. ¿Y qué le dijo? ¿Ves? ¿No es como te dije? Este profeta no me dice nada bueno, sino que siempre me dice lo que no quiero escuchar. Yo solamente te quiero decir algo. Quizás tú a mí no me quieres escuchar, porque quizás no comparto esa idea, esa tradición, o como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque la palabra me tiene que producir a mí ese dolor. Dice la palabra que aunque tengan ojos, no ven. Y aunque tengan oídos, no escuchan. Yo no puedo condenarlos. Y no puedo, ni tengo el derecho de condenar a nadie. Pero sí demostrarles una verdad, un camino. Es esto. Este es el manual. ¿Qué dice el manual? No qué dicen los hombres. ¿Qué dice el manual? No qué dice la tradición. ¿Qué dice Dios? Y Dios a veces, dice la palabra, no castiga ni con rejo ni con palo, sino lo hace con la carnecita. Lo hace a través de nuestras familias. A ver, nos desacomoda. ¿Vas a seguir en lo mismo? ¿Vas a seguir en lo mismo? Lo ha hecho conmigo. Por desobediente a veces a Dios, me ha pasado en este año que está terminando cosas simplemente por agradar al hombre. Me han sucedido cosas y Dios me lo ha advertido. No. Pero a veces pienso que es mi emoción, que es mi parte almática, y entonces Dios me coge y me aprieta. Me aprieta en la parte financiera, como lo hizo hace unos meses atrás, que ya para muchos ya lo saben que me sucedió. Me desacomodó. ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara donde dice: es mejor agradar a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí, en este pasaje, en este capítulo del libro de Reyes, en el capítulo primer libro de Reyes, capítulo 22, el rey Acab quería escuchar lo que a él le antojaba, lo que él quería escuchar. Pero Josafat dijo: no hay otro profeta o otros profetas acá, porque es que todos dicen que sí hay victoria,
que vamos para allá, que eso es permitido por Dios, que no importa, que hágale que eso Dios. El rey de Judá dijo: no hay otro profeta. Y este hombre rey de Israel, Acab, dice: sí, ahí hay uno, Micaías, pero es que ese bendito siempre me habla que eso no lo haga, que eso no es de Dios, que no sé qué. Ay, ese ya me tiene cansado, ya estoy hasta aquí. Cambio, mire estos 400 profetas. Estos sí me gusta, me animan, estos sí van a favor, estos sí están conmigo, esto hay que hacerlo. Delicado. Y por eso pasemos al versículo 23. Mire lo que dice el versículo 23. Yo no me estoy inventando esto. Micaías dijo: efectivamente es lo que ha ocurrido. El Señor ha inspirado a todos sus profetas para que ¿qué? Para que te engañen. El Señor decidió que todo te saldrá mal. Ay, Señor. A veces queremos escuchar lo que nos conviene, lo que nos agrada, que nos lleven la razón, que no vayan en contra de lo que queremos hacer. Pero a veces Dios envía profetas. Y la profecía al día de hoy no es tanto decir: el Señor me dice que en el 2025 usted va a tener una camioneta. No se deje engañar. El profeta de hoy, de estos últimos tiempos, habla la palabra de Dios. Lo estamos leyendo. No se dejen engañar. Hay gente que se deja tan engañar que dice, en pocas palabras: el 31 de diciembre el Señor me muestra que va a venir su papá, su mamá y sus tíos. Pues a ver, normalmente es una fiesta para reunirse. Eso es jugar con los sentimientos. Eso no produce dolor. Eso produce desesperación, ansiedad, y después te va a llevar al sufrimiento. Ay, me profetizaron que voy a reunirme con toda mi familia el 31. Puede que sí, pero eso era lo que usted quería escuchar. Y yo hoy estoy profetizando en el nombre de Cristo Jesús, que es lo que hemos leído en la palabra. No te dejes engañar. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, dice la palabra de Dios, se levantarán falsos profetas, falsos maestros, que engañarán, que le dirán: sí, haga eso, eso es de parte de Dios. No, ¿qué dice la palabra? La palabra nos corrige, nos instruye, nos enseña, como lo dice el apóstol Pablo allá a Timoteo. Nos reargulle, nos enseña, nos corrige, nos instruye. La palabra de Dios no va a permitir que un hijo de Dios haga lo que quiera. Usted lo puede hacer. El apóstol Pablo dice: todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y por eso que usted esté haciendo o dejó de hacer o va a hacer, Jesucristo no te va a condenar. Pero qué tal sea el último día hoy y no alcances a arrepentirte. Te acuestes y no te levantaste. ¿Para dónde te fuiste? ¿Para dónde cogiste? Es la importancia de que debemos estar en la palabra. No importa cómo estemos, si tenemos o no tenemos. Lo importante es obedecer su palabra. Entonces podía yo mirar con respecto a lo que estamos leyendo de Segunda de Reyes. ¿Qué produjo en Micaías esa palabra? ¿Le dio alegría? Al decir esta palabra, ¿sabe qué produjo? Dolor. Y lo metieron a la cárcel. Un hombre de Dios, por decir la verdad, va a tener dolor. Y va a terminar quizás
siendo despreciado por la familia. Va quizás estar siendo despreciado por las personas que lo rodean. Por decir la verdad. ¿Y qué sentían los demás profetas, los 400 profetas? Estamos de acuerdo con el rey. El rey está con nosotros. Y si el rey aquí físicamente está con nosotros, nos invita a un banquete, nos aplaude, nos da medallas, nos pone en sillas o en lugares de honor. O sea, queremos una felicidad momentánea. Pero después vendrá el sufrimiento. Porque eso pasó con el pueblo de Israel. Acab murió en la batalla. Los 400 profetas decían: sí, Dios va a estar con usted, vaya a la batalla, que vamos a tener la victoria. Y Micaías dijo: no. Y por eso el rey Acab dijo: si ve, no me gusta que este bendito, por no decir otra palabra, siempre me profetiza cosas que yo no quiero. Cójanlo, enciérrenlo, y cuando vuelva yo decido a ver qué hago, si lo dejo libre o que le den una paliza. Y el profeta Micaías dice: si vuelves con vida, Dios entonces no habló otra vez mío. Y esas palabras se cumplieron. El profeta Acab no volvió, pero sí sabe quién volvió a su tierra: el rey Josafat. Él sí volvió a la tierra. ¿Sabe por qué? Porque él sí se fue con ese temor de que había una palabra y que había un profeta de Dios que hablaba, era la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Tremendo. Por eso vamos rápidamente allá a Mateo 5. Vamos a mirar allí en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, donde habla de las bienaventuranzas. Pero mire cómo nos enseña el Señor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Afortunados los que son ¿qué? ¿Los que son qué? ¿Por hacer qué? La voluntad de Dios. Porque el reino de Dios les pertenece. Miren lo que dice el versículo 11. Cuando la gente ¿qué? Los insulte, los persiga y hablen hasta mal de ustedes por seguirme, sepan que son ¿qué? Afortunados, o sea, bienaventurados, doblemente bendecidos ante los ojos de Dios. Tremendo, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 12. Cuando les pase esto, ¿qué dice? Alégresen, porque Dios les va a dar una gran recompensa. Así también fue como maltrataron ¿a quién? A Micaías, a Jeremías. Jeremías, por decir la verdad, ¿dónde mantenía? En las letrinas. Usted y yo no vamos a condenar a la humanidad. Ojo, no les estoy diciendo apártense de esos pecadores. No, ame al pecador, pero aborrezca al pecado. Hágase débil con el débil, pero no haga las cosas que hace el débil. Jesucristo comió con pecadores, pero Él no hizo pecado. A Él lo invitaron a unas bodas de allá, las bodas de Canaán, pero Él no se emborrachó. Entonces hay cosas que uno debe tener un límite, pero el límite no lo hace uno. Esto no es con fuerza. En estos días yo le compartí a mi esposa acerca de todas estas tradiciones. Y yo le decía, es que esto no está en mí. Estuvo en mí en un tiempo. Hacer, deshacer, y me desbotaba por hacerlo mejor. Y le decía, quizás me siento como el apóstol Pablo.
Antes perseguía a la iglesia. Ahora no, ahora doy mi vida, si es posible. Eso pasa en mí a este tiempo. Pero no lo hago yo. Es el que vive en mí. Es el Espíritu Santo, que ya no me dan ganas de hacer eso. No me dan ganas. Entonces, porque yo no lo hago, porque yo no lo celebro, o porque entonces voy a condenar al que no lo hace, al que lo hace, o al que practica el pecado, o al que está haciendo lo que yo no hago. No puedo hacer eso. Yo tengo que ser consciente que es el poder del Espíritu Santo el que hace las cosas. Por eso comenzamos leyendo: dejen que el Espíritu Santo haga la obra. Pero la obra la hace el Espíritu Santo cuando hay hombres de Dios que muestran el camino, que muestran la verdad, que muestran la vida. No que la imponen, sino que la muestran. Le dicen: toma, dale, camine, conozca la verdad, transite por la verdad, conozca la verdadera vida. Porque no podemos permitir, óigase bien, nosotros los que predicamos la palabra, sí, usted pastor que nos está viendo, sí, maestro, evangelista o cualquier otra persona que comparte la palabra, no podemos permitir cómo están distorsionando el mensaje del evangelio, acomodándolo a la tradición. No, porque ahí la palabra lo dice: cuidado que nadie nos engañe. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos 400 profetas? Acomodando para que el rey, en pocas palabras, terminara muerto. Terminó muerto. Efectivamente, él murió, a pesar de que se disfrazó. Por eso lo invito a que vaya y lea ya Primera de Reyes, capítulo 22. Léalo todo. Se va a dar de cuenta cómo terminó este hombre. Por menospreciar la palabra, por creerle a hombres que le llevaban la idea. Eso sí, hágalo. Usted es el rey. Y menospreció a uno que simplemente le dijo: esto no es así. Dios ha decidido que no va a salir así. Tremendo, ¿no? Y aquí Mateo nos remata. Nos dice que somos afortunados los que somos maltratados. Y nos deben maltratar por decir la verdad. Jesucristo, que era la verdad, terminó en la cruz. ¿Ve? Pero él dijo algo: Padre, perdónalos. O sea, no dijo: los voy a condenar, el día que yo venga los voy a echar al infierno. No, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ya para ir terminando, vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Dice: pero Ismael, uno de los hijos de Abraham, quien nació por decisión humana, ¿a quién trataba mal? Al otro hijo de Isaac, quien nació por el poder del Espíritu. ¿Y qué dice ahí? Eso mismo sucede ahora. No me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando. Y ambos eran hijos del mismo papá. Lo que pasa y sucede es que uno era de la esclava y el otro de la libre. ¿Y quién maltrataba a quién? ¿El de la libre maltrataba al de la esclava? No. Era el de la esclava que maltrataba al de la libre. Si usted y yo decimos que estamos libres, ¿qué vamos a recibir? Maltrato, menosprecio. No esperes que te pongan allá en silla de oro, donde te van a decir: oh, profeta de Dios, oh, tú eres el maravilloso, uy, tú sí eres. No. Pero póngase a hablar mentiras, póngase a hablar engaño. No verá que te van a poner hasta en la presidencia de la república de este país. Porque así es.
tengo que decirlo en el nombre de Cristo Jesús. Lo que ya está predestinado para ser quemado, solo lo puede cambiar Dios. Este país o cualquier otra nación no la cambia un presidente, es la misericordia de Dios. Por algo dice la palabra, si mi pueblo, no dice si al presidente, dice si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, claman a mí, yo le responderé. Porque es Él. Él fue el que puso a Maduro, Él es el que puso a Petro, Él es el que puso a Trump, Él es el que puso a todo. Y se va a venir un hecatombe. Y yo siempre lo diré, un concejal, un alcalde o hasta un presidente que hable la verdad de Dios, créeme que va a terminar en la cárcel. Porque hablamos la verdad. Tenemos que tener quizás ese momento de padecimiento, porque la fe tiene que ser probada. Por algo un hombre de Dios, estando en Estados Unidos, que tenía mucho auge ante la humanidad, él mismo dijo: no me rebajaré por ser lo que soy, por ser un hijo de Dios, para ser un presidente. Lo dijo un hombre muy conocido. Ahí le dejo para que investigue, busque en las redes sociales quién fue ese hombre. Por algo Romanos 8:36, que es el que estamos leyendo, que es el que estamos meditando en Reina Valera, ¿cómo nos dice? Como está escrito, no como dicen los hombres, dice como está escrito, por causa de ti somos contados, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ni siquiera como ovejas de sacrificio, sino como ovejas de matadero. O sea, que las matan para vendérsela al mejor postor. Y no me lo estoy inventando. Y este 2025 que viene, que ya se está avecinando, es un tiempo de fe. Y la fe no es todas aquellas cucarachas que queremos escuchar o que rondan en nuestra mente. La fe es la palabra de Dios en acción. La fe es simplemente el verbo hecho realidad en nosotros. O sea, podemos decir: ya no vivo yo, ya no vivo yo. Entonces, ¿quién tiene que vivir? Cristo tiene que vivir en mí. Y quiero terminar en esta noche con Gálatas. Vámonos a Gálatas, allá en el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Versículo 7 dice: ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Versículo 8: eso no viene de Dios. ¿Quién fue quien los escogió? ¿Qué dice el 9? ¡Ojo! Vuelva y léalo. ¡Ojo! Solo un poco de levadura, ¿qué dice? Fermenta la masa. Versículo 10: tengan confianza en el Señor de que no van a pensar, tengo confianza en el Señor de que no van a pensar de otra manera. Hay alguien que los está confundiendo con esas cosas, pero Dios lo castigará, no importa quién sea. Así es. Pero entonces el castigo no lo doy yo. Eso se nos tiene que salir de la idea que Dios te va a castigar porque se metió con un hijo de Dios. Porque no, borre ese chip, borre esa maldición desatada por hombres. La palabra dice que es Dios, no son los hombres. Y si quizás tú te has equivocado, quizás estás ahorita muy caído, qué sé yo lo único que te digo: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Él no te condena, Él es el camino para salir de ahí. Jesucristo nunca nos va a condenar, recuerden, Él es el camino para salir de esa condenación. Pero tristemente tengo que decirlo, que muchos son llamados y pocos. Y yo espero que en esta noche,
con esta breve reflexión que hemos tenido, porque hoy es una palabra de reflexión. ¿Por qué? Porque anoche fue la jerga, fue el folclore, fueron los regalos y fueron muchas cosas. Que vuelvo y lo digo, yo no condeno eso. Pero la palabra lo dice. Ahora, muchos dirán, ya está hablando el fanático, ya está hablando el religioso. No, habla un hijo de Dios que te dice, no te desboque por las tradiciones de este mundo, porque eso te produce un placer momentáneo, es un momento, pero después vas a sufrir. Vas a sufrir pagando esa deuda, que porque quisiste hacer la mejor fiesta, que porque quisiste hacer el mejor evento, sea Navidad, sea un cumpleaños, sea lo que sea, pero te endeudaste todo por aparentar. Y después, ¿qué viene? El pago. A sufrir, a dejar de comer bien por pagar, a dejar una cosa por pagar esto, o dejar de hacer esto por hacer esto, o por cumplir. Pero un hijo de Dios, si lo invitan, va, no se ocupa, no se preocupa, sino simplemente se ocupa de agradarle a Dios. Y siempre lo he dicho y yo lo he compartido en reuniones, que sea el Espíritu Santo hablándote, direccionándote. ¿Para qué? Si tienes que ir, va. Y si no, no va. Y me viene este versículo a la mente que dice, no seas como el mulo o el caballo, que para poderlos frenar le tienen que poner su bozal con freno. No me lo estoy inventando. Búsquelo por Google, búsquelo si lo sabe, puede escribirlo ahí por la red. Escríbalo. No me lo estoy inventando. Entonces no nos desboquemos a agradarle a los hombres. No nos desboquemos a agradarle a la tradición. Desboquémonos para obedecerle a Dios en su palabra. Y bien, familia, que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestras mentes, inunde nuestros corazones. Damos gracias también por esos aportes voluntarios, verdaderamente de corazón lo ha hecho, lo ha dado, parte de su fuerza física, porque eso es fuerza física, fue un desgaste que usted hizo mes a mes o semana a semana, donde recibió una remuneración y esa remuneración la compartió para que este ministerio Comunidad Cristiana Camino de Vida Plena, encabezado por el pastor Martín Erauz Ávila, podamos poder llegar allí a las cárceles, poder llegar a AIPE, poder llegar a Ibagué y sobre todo cumplir con las obligaciones que te tienen, con los que nos proveen el internet, con los que nos permiten estar en esta bodega. Pues gracias, muchísimas gracias, porque gracias a esos aportes a voluntarios, el pastor Martín y este servidor estamos muy agradecidos, porque hemos sacado de ahí también para nuestro salario correspondiente mes a mes, no se ha quedado debiendo nada. Y yo de corazón tengo que decirle muchas gracias, iglesia, y sé que el pastor que nos está viendo en estos momentos también lo va a decir. Muchas gracias, iglesia, gracias por cada moneda. Aquí no importa la cantidad, aquí lo que importa es el dador alegre, el dador feliz. Por eso bendigo sus vidas con toda bendición espiritual, como lo dice la palabra en Efesios. Gracias, Padre, por todo lo que has permitido en Camino de Vida Plena, en cada congregante a nivel mundial, Señor. Gracias, porque sé que la buena obra que tú has comenzado en cada uno de ellos, tú eres fiel y justo para terminarla. Así que muchas gracias, familia. Así que sin más preámbulos, te doy gracias, Padre, porque tú permitiste que esta palabra quizás sea un poco, quizás hasta brusca, pero yo soy el primero, Padre Celestial, que te pide perdón.
si mis palabras hirieron a algún oyente, alguna persona que en estos momentos se conectó y que de pronto tú le moviste las fibras, Señor, como dice tu palabra, ámalo cada día más, reargúyelo cada día más, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento llegue a cada corazón, a cada mente, para que tú los establezcas y los afirmes en el reino. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra allá en el Salmo 3, yo me acosté, dormí y luego desperté porque el Señor me sustentaba. Así como lo hace conmigo, también lo hace contigo. Que el Señor Jesucristo nos continúe fortaleciendo, afirmando y estableciendo en el reino de Dios. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.